Soy Max, tengo 38 años y soy director de cine por pasión. Mi vida gira en torno a imágenes, historias y el arte de plasmar emociones en la pantalla. En mi carrera he superado muchos desafíos, pero mi proyecto actual es el más ambicioso hasta ahora. Una película que me dará el gran salto profesional. Las grabaciones han estado a todo vapor durante semanas y paso casi todos los días en el set para capturar la perfección que tengo imaginada en mi mente. En lo personal, mi vida podría parecer mucho más ordenada. Mi esposa Laura y yo estamos casados desde hace 8 años. Ella es la complemento perfecto para mi vida caótica, organizada, cariñosa y comprensiva cuando una vez más trabajo hasta tarde en la noche. Laura es mi roca en la tormenta, mi apoyo en una industria que a menudo es implacable y agitada. Nuestra relación parece estable y armoniosa a los ojos de los demás, la imagen perfecta de un matrimonio moderno. Pero, como en cualquier imagen perfecta, también tenemos grietas invisibles que solo se notan cuando se mira con más detenimiento. Quizás he ignorado estas grietas, creyendo que nuestro fundamento es lo suficientemente fuerte para soportar cualquier cosa. Tom. Desde el primer casting quedó claro que este hombre era perfecto para el papel principal de mi película. Tenía ese algo especial, una presencia que llenaba cualquier sala en cuanto entraba. Alto, atractivo, con una sonrisa que parecía hecha para la cámara. No solo era talentoso, sino también de una manera segura de sí mismo que lo hacía atractivo y un poco intimidante. Su energía era contagiosa y supe de inmediato que captaría la atención del público. Laura conoció a Tom por primera vez en una cena que organicé para que el equipo se conociera mejor. Últimamente ella había estado más a menudo en el set, curiosa por el desarrollo de la película y deseosa de apoyarme. Tom pareció notarla de inmediato. Cuando la presenté, él la miró con su radiante sonrisa y le estrechó la mano con un toque de demasiado entusiasmo. «Así que tú eres la famosa Laura», dijo con un tono encantador que me detuvo. Laura rió, quizás un poco nerviosa, y respondió, «¿Famosa?» Es la primera vez que escucho eso. Durante la noche, pude observar cómo los dos entablaban conversación. Tom hablaba con su habitual facilidad sobre proyectos cinematográficos anteriores, anécdotas y las dificultades de su carrera como actor. Laura parecía fascinada, sus ojos brillaban con cada palabra suya. No había nada obviamente inusual, solo una conversación relajada, como suele ocurrir en estas ocasiones. Sin embargo, el carisma de Tom hacía difícil no fijarse en él. Más tarde esa noche, mientras íbamos a casa, Laura mencionó casualmente, «Tom es realmente impresionante. Tiene una forma tan interesante de contar historias». Asentí sin profundizar más. Después de todo, es mi película y las habilidades y personalidad de Tom eran una gran ventaja para el proyecto. Pero algo en mí, una voz suave y casi inaudible, susurraba que esa noche había sido más que un encuentro casual. Las grabaciones iban viento en popa, al menos superficialmente. Tom no solo brillaba frente a la cámara, sino que también era el favorito del público en el set. Tenía una habilidad natural para entablar conversación con cualquiera y animar el ambiente, incluso después de horas de rodaje. Sin embargo, cada vez me resultaba más difícil ignorar su constante presencia cerca de mí. O mejor dicho, cerca de Laura. Laura empezó a aparecer más a menudo en el set. Al principio me lo expliqué pensando que simplemente tenía curiosidad o quería apoyarme. Pero con el paso de los días, se hacía más evidente que su atención se dirigía menos a mí y más a Tom. A menudo estaban juntos, hablaban en voz baja, se reían de algo que yo no podía oír. No era directamente inapropiado, todavía. Pero la manera en que él la miraba era diferente. Había un brillo en sus ojos que hacía mucho no veía cuando hablaba conmigo. Una noche, después de un largo día de rodaje en casa, pregunté casualmente, «¿Has estado bastante en el set últimamente? ¿Realmente te gusta tanto el trabajo?» Ella se encogió de hombros y sonrió. «Es fascinante ver cómo se crea tu película. Además, me llevo bien con el equipo. Especialmente con Tom, él es realmente inspirador». Sus palabras parecían inofensivas, pero dejaron un sabor desagradable. Tal vez podría haberlo dejado ahí, pero poco tiempo después se hizo aún más evidente. Laura comenzó a pasar tiempo con Tom fuera de las grabaciones. Mencionaba casualmente que iba a tomar un café con él y algunos otros miembros del equipo o que lo ayudaba a prepararse para una escena particularmente emocional.
Es bueno que los protagonistas se sientan cómodos, dijo cuando la confronté una noche. Tom solo quiere hacer todo bien, y yo puedo ayudarlo un poco. Fue difícil encontrar el tono adecuado. Por un lado, no quería parecer un esposo celoso, pero por otro no podía ignorar la creciente inquietud dentro de mí. Claro, respondí en tono seco, es importante que se sienta cómodo. Pero internamente comenzó a surgir una sospecha oscura que no me abandonaba. No era nada concreto, solo una inseguridad persistente. Algo entre ellos era diferente y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Comenzó con pequeñas cosas, tan insignificantes que al principio apenas las notaba. El comportamiento de Laura cambió de manera gradual, casi imperceptible, pero con el tiempo las alteraciones formaron un patrón que ya no podía ignorar. De repente estaba fuera con más frecuencia. Cuando le preguntaba a dónde iba, sus respuestas eran evasivas. Me encuentro con una amiga, dijo una vez, pero no mencionó ningún nombre. Otro día dijo, solo necesito un poco de tiempo para mí. Antes no lo habría cuestionado, pero ahora, combinado con su cercanía con Tom, sonaba diferente, incompleto, como si estuviera reteniendo información a propósito. Su teléfono también se convirtió en un acompañante constante. Antes lo dejaba a menudo en algún lugar, a veces incluso olvidaba cargarlo. Ahora siempre estaba a mano. Cuando llegaba un mensaje, una extraña sonrisa cruzaba su rostro antes de que rápidamente apartara el teléfono. Trabajo, explicó casualmente una vez, cuando le pregunté quién había escrito. Pero el trabajo rara vez era tan divertido como lo sugería su expresión furtiva. Comencé a notar los pequeños detalles. Ella cambió su contraseña, algo que antes siempre compartíamos abiertamente. Pasaba más tiempo frente al espejo, cuidando más su apariencia, incluso cuando solo quería ir de compras, por un rato. Y luego estaban esas llamadas que hacía fuera de mi alcance auditivo. Si entraba al azar en la habitación, ella se quedaba abruptamente en silencio o cambiaba de tema. Eso fue solo Sara, afirmó una vez, cuando la confronté directamente al respecto. Su voz sonaba notablemente tranquila, pero su postura era rígida, casi defensiva. Una vez, en una noche tranquila, mientras se duchaba, su teléfono emitió un pitido sobre la mesa. Sabía que no debía hacerlo, pero la curiosidad era demasiado fuerte. El mensaje era de T. Solo un simple, no puedo esperar para verte de nuevo. Mi corazón dio un vuelco. T no podía ser otra persona más que Tom. Cuando Laura volvió al salón, parecía más relajada que de costumbre. Me sonrió, casi como si nada hubiera pasado. Me forcé a mantener la calma, pero en mi interior hervía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente, y la imagen que surgía estaba lejos de ser bonita. No se había probado nada aún, pero las evidencias dejaban poco espacio para las dudas. Sabía que pronto tendría que actuar, antes de que la situación se saliera de control. Cada día aumentaba la incomodidad dentro de mí. El comportamiento de Laura, los mensajes constantes, sus nuevas rutinas, todo me parecía una sombra que se cernía sobre nuestra vida. Y luego estaba Tom, siempre presente, siempre encantador, siempre de alguna manera donde estuviera Laura. Ya no podía seguir fingiendo que no había notado nada. En el set, empecé a observar con más detalle. Eran los pequeños gestos entre los dos los que me hacían prestar atención. Cuando Laura y Tom hablaban, había una cercanía que antes nunca había percibido, un ligero toque en el brazo, una sonrisa que se detenía más de lo debido. A menudo parecían sumidos en conversaciones que terminaban abruptamente cuando me acercaba. Se sentía como si compartieran un mundo secreto del que yo estaba excluido. Una vez, durante un descanso en el rodaje, observé cómo Tom le traía un café a Laura. Se alejaron un momento del resto, rieron por algo que no pude escuchar, y estuvieron tan cerca el uno del otro que casi parecía íntimo. Sentí como se me encogía el estómago. No era nada explícitamente prohibido, pero la escena dejó un regusto amargo. Las ausencias de Laura se hicieron más frecuentes y cada vez menos plausibles. Cuando preguntaba a dónde iba, respondía vagamente, tengo algo que hacer. O, me encuentro con amigos. Pero los horarios en los que regresaba a casa rara vez coincidían con sus explicaciones. Una noche, cuando volvió tarde, la confronté directamente, ¿te has vuelto a encontrar con Tom? Su expresión facial cambió,
Por un breve momento destelló inseguridad en sus ojos. Antes de responder rápidamente, no, ¿por qué preguntas algo así? Él es solo un colega, Max. Te estás preocupando demasiado. Pero sus palabras no me tranquilizaron. Al contrario, solo aumentaron mi desconfianza. Empecé a pasar más tiempo en el set, no solo para supervisar el rodaje, sino también para vigilar a Laura y Tom. Cada risa, cada gesto, cada conversación entre ellos se convertía en una pieza del rompecabezas que alimentaba mi creciente desconfianza. La distancia entre Laura y yo se hizo más palpable. Nuestras conversaciones eran superficiales. La cercanía que antes nos unía ahora se sentía como una cáscara vacía. Mientras cada día intentaba mantener el control sobre mi trabajo, podía sentir cómo perdía el control sobre mi matrimonio. Algo tenía que suceder. Pero aún no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad. Fue un día de rodaje común, las cámaras funcionaban, el equipo estaba concentrado, y trataba de enfocarme en el trabajo, aunque mi mente estaba destrozada por dudas e inseguridades. Pero el día iba a ser todo menos ordinario. Durante una breve pausa, uno de los guardias de seguridad, un hombre llamado Frank, se acercó a mí. Frank era un tipo tranquilo, que rara vez hablaba, pero cuando me habló, vi de inmediato que algo no estaba bien. Estaba nervioso, miraba a su alrededor como si quisiera asegurarse de que nadie nos escuchara. Max, tengo que mostrarte algo, susurró. ¿Qué pasa?, pregunté, y sacó su teléfono del bolsillo. ¿Esto? No sé si debería mostrártelo, pero pensé que deberías saberlo. Me entregó el dispositivo, y vi un vídeo que aparentemente había grabado con una cámara de vigilancia. El vídeo mostraba una zona apartada del set, donde normalmente no había nadie. Allí estaban Laura y Tom. Estaban muy cerca el uno del otro, demasiado cerca. Laura le sonrió, su mano rozó fugazmente su brazo. Luego Tom se inclinó hacia adelante, y se besaron, no un beso tímido o inseguro, sino lleno de pasión. Sentí como se me encogía el estómago, mis manos temblaban mientras seguía viendo. Lo peor, sin embargo, no fue el beso. Fue lo que sucedió después. Sus voces eran bajas, pero lo suficientemente claras para escucharlas. Laura miró a Tom con una mirada helada y dijo, si quieres seguir actuando en esta película, lo harás así todos los días, ¿entendido? Tom pareció sorprendido por un momento, casi intimidado, pero luego asintió, una sonrisa forzada en sus labios. Claro, murmuró. Sentí como el mundo a mi alrededor comenzaba a desvanecerse. La sangre retumbaba en mis oídos, y me costaba mantenerme en pie. El vídeo terminó, y Frank estaba silenciosamente a mi lado, sus ojos llenos de compasión. Lo siento, Max. No sabía si debía mostrártelo, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Le devolví el teléfono y me forcé a mantener la calma. Gracias, Frank, dije con voz sin tono. Por favor, no le digas nada a nadie. El resto del día transcurrió como en trance. Veía a Laura y Tom juntos una y otra vez en el set, y cada sonrisa, cada toque entre ellos se sentía como una puñalada en mi espalda. Pero no dije nada. Aún no. Esa noche, en casa, confronté a Laura. ¿Qué está pasando entre tú y Tom?, pregunté, tan tranquilo como pude. Ella me miró, sus ojos grandes y aparentemente inocentes. No está pasando nada entre nosotros, Max. ¿Qué quieres decir? Tomé un profundo respiro antes de continuar hablando. He visto el vídeo, Laura. Sé lo que está pasando. Por un momento se quedó paralizada, pero luego se puso a la defensiva. ¿El vídeo? Max, está sacado de contexto. No fue nada. Un malentendido. ¿Un malentendido? Le amenazaste, Laura. Dijiste que tenía que besarte todos los días si quería seguir en mi película. ¿Qué tipo de malentendido es ese? Ella cruzó los brazos sobre el pecho, su rostro se endureció. No es como piensas. Solo intentaba ayudarle a meterse en el papel. Estás exagerando enormemente. En ese momento me di cuenta de que no había espacio para la honestidad o el arrepentimiento. Laura ya no necesitaba su máscara, y no podía hacer nada para que la volviera a poner. La ruptura entre nosotros era definitiva. Pero aún no sabía cómo manejaría esa verdad.
A la mañana siguiente, después de pasar la noche sin dormir en el sofá, supe que ya no podía esperar más. La confrontación era inevitable, y quería claridad, pase lo que pase. Cuando llegué al set, la tensión dentro de mí era casi palpable. Llamé a Laura y Tom a una de las salas de reuniones, cerré la puerta detrás de nosotros y me recosté contra la mesa. Ambos parecían nerviosos, Laura más que Tom. Tenemos que hablar, comencé y los miré a ambos directamente. Sé que hay algo entre ustedes, y quiero la verdad, aquí y ahora. Laura resopló, cruzando los brazos sobre el pecho. Max, eso es ridículo. No hay nada entre nosotros. Estás sobreinterpretando las cosas. Me volví hacia Tom. ¿Y tú? ¿Qué tienes que decir al respecto? Tom dudó un momento, luego me miró con una expresión que fluctuaba entre el miedo y la determinación. Max, no quería decírtelo, pero fue Laura quien me presionó. Me dejó claro que podía olvidar mi carrera si no hacía lo que ella quería. El rostro de Laura se quedó congelado antes de reír indignada. Eso es absurdo. Tom, ¿cómo puedes afirmar algo así? Max, él miente. Saqué mi teléfono y abrí el vídeo que Frank me había mostrado. Sin decir una palabra, lo reproduje. La escena que se desarrollaba hacía que el ambiente en la habitación fuera aún más tenso. Laura miraba fijamente la pantalla, su rostro cambiaba entre el shock y la confusión. ¿Eso? Eso no es como parece, tartamudeó finalmente. Max, lo entiendes mal. Fue una broma, una especie de diversión entre colegas. Diversión. Mi voz se volvió más aguda. Laura, le dijiste claramente que tenía que seguir así si quería permanecer en la película. Eso no es una broma. Eso es chantaje. Tom asintió enérgicamente. Exactamente eso, Max. Ella no me dejó opción. No quería participar, pero ¿qué hubiera hecho? Eso no es verdad, exclamó Laura, su voz temblaba de ira. Él lo ha todo montado para hacerme quedar mal. Max, no puedes creerle. La miré, mi paciencia estaba al límite. Laura, el vídeo no miente. Las palabras salieron directamente de tu boca. No hay nada que negar. El silencio en la habitación era asfixiante. Laura evitó mi mirada, su fachada comenzaba a desmoronarse. Max. Es complicado. Solo quería que la película fuera un éxito. Tom. Tom me provocó. ¿Provocó? Pregunté incrédulo. ¿Esa es tu explicación? Eso es todo lo que tienes para decir. Tom negó con la cabeza. Max, he intentado mantenerme profesional, pero no puedo seguir así. Si ella sigue en el set, me retiro. Laura lo miró fijamente. No te atreves. Oh, sí que lo hago, respondió Tom y se puso de pie. Estoy harto de tus juegos. Me quedé allí, entre los dos, y supe que tenía que tomar una decisión. La escalada emocional había sacado todo a la luz, las mentiras, las manipulaciones y la frágil fachada de mi matrimonio. Pero una cosa estaba clara, nada sería como antes. El momento en que tomé mi decisión se sintió como un salto al agua fría, aterrador, doloroso y, sin embargo, inevitable. La confrontación había sacado todo a la luz. No había vuelta atrás, ninguna excusa que Laura pudiera rescatar ahora. Ya había tenido suficiente. Me paré frente a todo el equipo en el set, con las miradas de todos puestas en mí. Laura estaba al costado del grupo, su mirada era una mezcla de ira e incertidumbre. Tom se mantenía en el fondo, evidentemente aliviado de no ser más el centro de la escalada. Me aclaré la garganta para llamar la atención de todos. Antes de que continuemos con el rodaje de hoy, tengo que aclarar algo, comencé con voz firme, aunque internamente temblaba. Hay una situación aquí que ya no puede ser ignorada. Laura dio un paso adelante, aparentemente intentando retomar el control. Max, eso no es necesario. Hablemos de esto en privado. No, Laura. Mi voz se volvió más aguda. Basta de secretos. No solo me has traicionado a mí, sino también a todo el equipo. Tus manipulaciones, tus intrigas, ya no tienen lugar aquí. Un murmullo recorrió a la multitud. Laura me miró, su rostro se puso pálido.
Max, estás exagerando. Eso es totalmente poco profesional. No me dejé intimidar. Lo que es poco profesional es tu interferencia en mi película, tus mentiras y tu traición. A partir de ahora, no eres bienvenida. Ni en el set ni en mi vida. Sus ojos se estrecharon, y por un momento pensé que iba a poner una escena. Pero en su lugar, se enderezó, alisó su ropa y siseó, te arrepentirás. Quizás, dije tranquilamente. Pero esto era necesario. Con estas palabras me alejé e ignoré su mirada penetrante mientras ella salía del set. El silencio que dejó su partida era casi palpable. Miré a mi equipo, a todas las personas que habían puesto tanto corazón en este proyecto como yo. Pero en ese momento no sentía nada más que vacío. Sé que esto es un choque para todos, dije finalmente. Pero necesito un descanso. No puedo seguir así. Uno de los productores dio un paso adelante, su rostro tenso. Max, ¿qué quieres decir con eso? Estamos en medio de la producción. Una cancelación nos costaría millones. Respiré hondo. Lo sé. Pero tengo que poner la película en pausa por ahora. No puedo seguir trabajando si mi cabeza y mi corazón no están en el lugar correcto. Lo siento. El equipo estaba visiblemente conmocionado, y la tensión era casi palpable. Pero nadie se opuso abiertamente. Me miraron, sabiendo que ya estaba roto por dentro. Las filmaciones se detuvieron, y con este paso asumí una pérdida financiera considerable. Fue un golpe duro para mi carrera, pero sabía que no podía actuar de otra manera. Más tarde, sentado solo en la oficina, rodeado de los fragmentos de mi visión, no pude evitar que la desesperación me abrumara. Mi película estaba en el suelo, mi matrimonio en ruinas, y sentía que lo había perdido todo. Los días después del desastre en el set se sintieron como una larga y constante pesadilla. Mi película, mi obra de vida, estaba en pausa, y mi matrimonio, o lo que quedaba de él, había terminado definitivamente. Estaba solo en mi oficina, rodeado de guiones, notas y utilería, todas destinadas a un proyecto que quizás nunca completaría. Los productores me pidieron una reunión para discutir la situación. Sabía que no sería una conversación agradable, pero no tenía otra opción. Había que aclarar cómo proceder, o si seguiría adelante. En la sala de conferencias había una atmósfera tensa. Los rostros de los productores estaban tensos, y pude ver que estaban tan frustrados como yo. Uno de ellos, un hombre mayor llamado señor Schumann, tomó la palabra. Max, tenemos que ser honestos contigo. Hemos puesto grandes esperanzas en esta película. Pero después de todo lo que ha pasado, es difícil imaginar que podamos seguir trabajando juntos. Asentí en silencio, aunque las palabras se clavaban como un cuchillo en mi corazón. Lo entiendo, dije finalmente, con la voz sin tono. Lo he destruido todo. No se trata solo de ti, intervino otra productora. La confianza en la producción está dañada. Será difícil encontrar inversores o un equipo dispuesto a continuar con esta película. El señor Schumann añadió, eso no significa que no tengas talento, Max. Pero en esta industria no solo cuentan la creatividad y las visiones. También se trata de la fiabilidad y la estabilidad. Después de este incidente, es mejor que terminemos nuestra colaboración. Asentí de nuevo. ¿Qué más podría decir? Tenían razón. Mi comportamiento, la escalada, la interferencia personal, todo había llevado a que mi reputación como director se viera dañada. El camino de regreso al cine me parecía ahora una barrera insuperable. Después de la reunión, estuve mucho tiempo solo en mi oficina. Las palabras de los productores resonaban en mi cabeza, acompañadas de las imágenes de todas las oportunidades perdidas. Había dedicado toda mi vida al cine, y ahora parecía que ese sueño había terminado. La idea de nunca más estar detrás de una cámara me llenaba de una melancolía paralizante. Tomé una pausa forzada, una decisión que me sugirieron los productores. Sin un objetivo claro, pasé los días con paseos sin rumbo por la ciudad, sentado en cafés observando a las personas a mi alrededor. Era como si mirara mi propia vida desde afuera, incapaz de cambiar algo. El vacío era agobiante. No solo había perdido mi carrera, sino también mi identidad como director. Y sin embargo, una parte de mí estaba decidida a salir de esa oscuridad, algún día. 5 años.
Media década ha pasado desde que todo en mi vida se derrumbó, la película, mi matrimonio, mi carrera. Ahora estoy en mi pequeño apartamento en Berlín, rodeado de software de edición, monitores y una taza de café que ya se ha enfriado hace tiempo. Es asombroso cómo puede cambiar la vida cuando crees que todo está perdido. Mirando hacia atrás en los eventos de aquel entonces, he reflexionado mucho. A menudo me he preguntado qué podría haber hecho de manera diferente. ¿Debería haber sido más duro? Sí, probablemente. Debería haber terminado las filmaciones, cueste lo que cueste. En cambio, dejé que mis emociones tomaran el control y lo tiré todo. Fue una decisión tomada por impulso que me costó mi carrera como director. Es difícil vivir con eso, pero he aprendido a aceptarlo. La vida me ha llevado en una nueva dirección. Ahora trabajo como editor, una profesión que me sorprendentemente aporta mucha alegría. No es el centro de atención que tenía como director, pero he aprendido que también puede ser gratificante trabajar detrás de cámaras. Me he especializado en dar vida a otras visiones, y a veces eso es incluso liberador. La responsabilidad es menor, y puedo concentrarme en el oficio que amo. Pero eso no es todo. Hace 2 años conocí a Anna. Ella es periodista, una narradora apasionada con una mente ágil y una risa contagiosa. Nos conocimos por casualidad en un evento, y desde el momento en que me lanzó una sonrisa pícara, supe que era alguien especial. Nuestras conversaciones se extendían hasta tarde en la noche, y rápidamente me di cuenta de que me había enamorado de ella. Anna me ayudó a reconstruir las partes de mi vida. Con ella aprendí a dejar ir el pasado y a mirar hacia adelante. Tiene una manera de pintar la vida con colores que hacía mucho no veía. Con ella me siento vivo, algo que después del desastre hace 5 años no creía posible. Las cicatrices de aquel entonces aún están ahí, lo admito. Pero me recuerdan cuánto he avanzado. Ya no soy el Max de antes, inseguro, consumido por dudas e incapaz de tomar decisiones. He crecido, me he transformado, me he vuelto más fuerte. Y mientras escribo este texto, sé con certeza una cosa, el pasado puede haberme moldeado, pero ya no define quién soy.